Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos los que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida una vez más a su programa Buenos días, Señor, este tiempo devocional que hacemos cada día para meditar en la bendita palabra de Dios, la palabra que nos alimenta, que nos fortalece, que nos levanta y que nos transforma. Qué bueno estar aquí todos juntos reunidos meditando en lo que nos quiere enseñar Papá Dios en este día. Y antes de iniciar el tiempo de meditación, yo les invito a que escuchemos este audio hasta el final, los que están escuchando a través del YouTube, que escuchemos este audio hasta el final, que lo compartan, que compartan este link, este contenido con otras personas, en sus grupos, en sus redes sociales, bueno, a través de lo que usted tenga a la mano, compártalo con otras personas, dele me gusta al video y suscríbase si no lo ha hecho, para que así sigamos cumpliendo con la misión que el Señor nos ha entregado de esparcir la semilla de la palabra de Dios a muchos corazones que la están necesitando. Vamos a continuar entonces estudiando en el capítulo 29 del libro de Isaías. Ya desde hace un tiempo venimos estudiando las profecías y con un hermoso mensaje que el Señor viene dando, que el Señor viene hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Después de que en el capítulo 28, pues el Señor le recrimina a Israel porque no buscan la doctrina, porque no han querido indagar, no han querido meterse, pues aquí continúa el Señor dándole una profecía a Jerusalén. Y dice el capítulo 29, vamos a leer la primera parte, dice: «Ay de Ariel, ciudad donde habitó David, añadido un año a otro, las fiestas sigan su curso. Mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel, porque acamparé contra ti alrededor, y te sitiaré con campamentos, y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. Y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente en un momento. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel, y todos los que pelean contra ella y su fortaleza, y los que la ponen en apretura. Y les sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío, o como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión». Bueno, y en esta primera parte es una profecía dedicada a Jerusalén, pero curiosamente empieza mencionando un nombre, Ariel. ¿Qué significa Ariel? Una vez más vemos cómo Isaías utiliza metáforas, utiliza símiles y utiliza ciertas palabras que adornan el lenguaje como una especie de apodo. Veíamos en el capítulo anterior cómo nos hablaba, por ejemplo, del Leviatán. O sea, él suele utilizar palabras así como en clave para darnos a entender cosas bien fuertes y bien especiales. Y aquí empieza diciendo: «Ay de Ariel». Cualquier lector despistado podría llegar aquí y decir: «Pero ¿cómo así? ¿Quién es Ariel? ¿Quién es este señor?». Pues Ariel significa león de Dios.
Esa es la palabra que significa, ese es el significado de la palabra Ariel, león de Dios. Y dice, y nos da a entender que es Jerusalén porque dice ciudad donde habitó David. ¿En qué ciudad habitó David? En Jerusalén. Allí estaba su reino, allí estaba Jerusalén, fue la capital. Allí fue donde David entró y gobernó todo el reino de Israel. Entonces dice, ay de Ariel. Mire, cuando la Biblia nos menciona lo que llaman los ayes, es una advertencia. Cuidado, cuidado, ay de Ariel, ciudad donde habitó David. Y dice, eso es como que decir, como quien dice, qué mal le va a ir. Pobrecita. Más o menos eso significa la palabra ay. Dice, ay de Ariel, ciudad donde habitó David. Y dice, añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso. O sea, en otras palabras, Dios le dice, siga con sus celebraciones, siga con sus fiestas, siga con su alegría, siga con su festejo, pero el castigo, la reprensión va a llegar. Y aquí viene algo bien especial, lo que el Señor nos habla. Muchas veces el castigo o hemos hecho cosas o hemos vivido de determinada manera, Dios nos reprende, pero parece que pasamos por alto las reprensiones de Dios y seguimos en nuestra vida, seguimos en nuestra condición. Entonces aquí el Señor le dice, sí, pues sigan festejando, sigan celebrando, sigan haciendo sus fiestas, pero ojo, dice, mas yo pondré a Ariel en apretura y será desconsolada y triste y será a mí como Ariel. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Y esto lo veíamos, también lo hemos visto en capítulos anteriores, que aunque hay una palabra de advertencia, aunque hay una palabra que viene de parte de Dios, que nos está advirtiendo, que nos está diciendo, por favor, es hora de cambiar, es hora de levantarse, es hora de que abran los ojos. Mucha gente, aunque escuchan esa palabra, sin embargo, siguen en lo suyo, siguen en su cuento, siguen en su labor y no se enteran de que hay un juicio, no se enteran de que viene algo grande y fuerte sobre sus vidas. Hoy en día lo estamos viviendo también. Hay una advertencia, hay unas señales de alerta que nos están haciendo un llamado, que se están encendiendo. No es normal, por ejemplo, que se estén quebrando los bancos. No es normal que ciertas economías que aparentemente son muy sólidas se estén viniendo abajo. Y mucha gente sigue en lo suyo, en su cuento, y no ha tomado medidas y no ha entendido que es un juicio de Dios que está viniendo sobre la tierra. Y como al igual que en este tiempo, siguen en su fiesta y siguen en su juerga. Y dice el versículo 3, porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamentos y levantaré contra ti baluartes. Eso está hablando de una advertencia de la invasión de Sennacherib, de que va a haber una invasión. Le está dando una advertencia. Recordemos aquí, haciendo un paréntesis, que el libro de Isaías es como un rompecabezas. Las piezas de ese rompecabezas no están en orden cronológico. No aparecen en orden cronológico. O sea que un día nos habla de que ya fue invadido, otro día nos habla, en el siguiente capítulo nos habla de que van a invadir. Bueno, tenemos que ubicarnos en cada contexto. El contexto de esto es una advertencia a la invasión de Sennacherib. El contexto de este capítulo 29, la primera parte, es esa advertencia de ese enemigo asirio que está a punto de llegar y que va a causar tremendos estragos. Dios ya le había hecho la advertencia al pueblo de Judá que no confiaran
en los ejércitos ni de Babilonia, ni de Egipto, ni de Etiopía, ni de ninguno de ellos, porque a ellos igual les iba a ir mal. O sea, y Dios lleva al pueblo de Judá a que aprendan a depender exclusivamente de Dios. Entonces, bajo ese contexto es que el Señor está hablando aquí. Les está dando una advertencia. Ya lleva varias advertencias diciéndoles: van a ser invadidos, va a venir un tiempo de crisis, va a venir un tiempo de caos. Pero ellos seguían en su fiesta. Entonces Dios le dice: pues entonces ustedes pretenden seguir en su fiesta, en su jolgorio, en su alegría, pues sigan. Pero yo voy a poner a Ariel en apretura. Dice: porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamentos y levantaré contra ti baluartes. Me llama la atención lo que dice el versículo 3, porque aquí es Dios el que está hablando. Dice: acamparé contra ti, te sitiaré y levantaré baluartes. O sea, es Dios el que está levantando baluartes, es Dios el que está haciendo el sitio y es Dios el que está haciendo estas cosas. Ahora, Dios se vale del asirio para ejecutar ese juicio. Yo quiero que usted hoy lo tenga claro, pero no es el asirio, es Dios el que permite, es Dios el que está levantando ese enemigo. ¿Para qué? Para dar una lección al pueblo que se ha portado mal, al pueblo que ha desobedecido, al pueblo que se ha llenado de idolatrías, al pueblo que ha dejado la palabra de Dios, a un pueblo que no se ha arrepentido. Mire que esto es fuerte, mis amados oyentes. Y Dios le está diciendo: acamparé contra ti. Y dice el versículo 4, entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. ¿Qué es lo que sucede? Y esto lo decía mi esposa en el capítulo anterior. Muchas veces, cuando el Señor nos da muchas riquezas, cuando el Señor nos da muchas bendiciones, cuando el Señor nos da muchas posesiones, pues eso lleva al corazón del hombre a enorgullecerse, a llenarse de soberbia y a decir, pues, que no necesitan de Dios, que no necesitan nada, que como están, ellos están bien. Y entonces concluía yo con mi esposa ayer mientras conversábamos acerca de ese capítulo, que es tal vez una de las razones por las que en países poderosos, en países de muy alta riqueza, pues esa es una de las razones por las que el evangelio muchas veces no cuaja bien. Y esa es la razón también por la que muchas veces en países del tercer mundo, en países pobres, en países con muchas necesidades, pues las iglesias son llenas. Porque la gente en el tiempo de necesidad, pues es cuando más busca ayuda, cuando más busca a Dios. Pero eso pues tampoco es una buena señal. Y ahora más adelante les voy a explicar por qué. Dice: entonces serás humillada. Cuando para Dios poder hablar, para Dios poder dar un mensaje, tiene que arrancar, tiene que tumbar, derribar toda soberbia del corazón. Y eso es lo que le está diciendo al pueblo de Judá. Al pueblo de Judá: la voy a sitiar, la voy a poner en aprietos, la voy a poner en problemas. ¿Para qué? Para que esta ciudad se humille, para que esta ciudad reconozca a Dios. En otras palabras, mire, al reino de Judá se le cerraron todas las puertas. Vamos a llamarlo así. Se le cerraron todas las puertas, o sea, Dios le cerró las puertas por todas partes. No hubo ayuda, estaban rodeados. Pero ¿cuál era el objetivo? Que en medio de ese caos ellos levantaran su mirada y buscaran a Dios. Y eso fue lo que hizo el rey Ezequías. Al contrario de muchos reyes que en el tiempo del aprieto y en el tiempo de la necesidad y de la crisis, pues lo que hicieron fue idolatrar más, meterse en más problemas o tomar decisiones equivocadas,
Pues este rey Ezequías hizo lo que tenía que hacer. Fue delante de Dios, le presentó el problema al Señor y el Señor hizo un milagro. Pero eso es lo que Dios pretende. Cuando se cierran todas las puertas. Cuando a usted se le cierran todas las puertas, pues lo que Dios pretende es que usted se humille y levante su mirada y reconozca que el único que puede levantarlo o levantarla es el Señor. No existe otro, no hay otro. Entonces serás humillada, y dice el versículo 5. Y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente, en un momento. ¿Qué sucedió? Que cuando el rey Ezequías levantó su voz para orar, para clamar en el templo, para presentarle a Dios ese problema, pues Dios hizo un milagro. Y dice que esa noche Dios envió un ángel que acabó con un ejército de 185,000 personas. 185,000 en una noche, un solo ángel. Dios envió ese ángel. Dice que esa victoria será repentina, en un momento. Dice el verso 6, por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Y luego dice del versículo 7 en adelante que eso va a ser como el que dice, y será como sueño de visión nocturna, la multitud de todas las naciones que pelean contra él y todos los que pelean contra ella y su fortaleza y los que la ponen en apretura. Y será como el que sueña, que tiene hambre y cuando se levanta, o sea, y le parece que come, y cuando se levanta, cuando despierta, su estómago está vacío. O sea, en otras palabras, una pesadilla. El Señor se convierte en una pesadilla para esos enemigos de Israel y de Judá. Conclusión de esta primera parte. Mire, el Señor tiene control de todas las cosas. El Señor tiene control de todas las cosas. Y aunque estamos muchas veces en crisis, es el Señor el que lo hace. Es el Señor el que cierra puertas. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros levante su mirada y reconozca, busque la ayuda del cielo. Dice el versículo 9 en adelante, dice, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual, si dieren al que sabe leer, y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí, que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió. Y miremos aquí en estos versículos que Dios está hablando de la hipocresía de Israel. Está hablando de la hipocresía y dice en el versículo 9, deteneos y maravillaos, paren un poquito, deténganse. Dice, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Y eso nos lleva a lo que dice en Efesios, que el Señor quiere que nosotros estemos borrachos, pero del Espíritu. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Mire lo que está diciendo aquí el Señor. O
O sea, en otras palabras, van a estar como borrachos, pero no precisamente por tomar vino o por tomar sidra. Recordemos que la sidra es vino de manzana. Para los que no han entendido un poquito el lenguaje español de la Biblia Reina Valera. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Vamos a ver. Le está diciendo a los profetas que sigan actuando como unos tontos, que sigan como ciegos, sin ver nada, que sigan tambaleándose como borrachos, aún sin haber tomado vino. Y eso es lo que está diciendo aquí. Los profetas estaban muy equivocados en medio de esa crisis. En medio de esa crisis, la parte religiosa, la parte profética, los que tenían que hablar, los que tenían que dar una palabra de parte de Dios, pues estaban, como dice el dicho groseramente, orinando fuera del tiesto. Estaban en otro lado, en otra cosa. Entonces dice aquí, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y aquí viene algo bien especial. Muchos empezaron a sacar profecías, a decir, Dios me dijo, Dios me habló, Dios... Pero dice que derramó el Señor espíritu de sueño, cerró los ojos y puso velo. Hay muchos hijos de Dios que desafortunadamente, muchos creyentes, muchos siervos que están con un velo puesto sobre sus cabezas, sobre sus ojos, que están con una ceguera general. Y esto es una de las más graves enfermedades que vemos en la iglesia de Dios, en la iglesia del Señor, en este día, en este tiempo. Una de las más graves enfermedades, ¿sabe cuál es? La ceguera espiritual. La ceguera espiritual. Ahora, siervos de Dios, que en lugar de estar hablando palabras de advertencia, la palabra que viene de parte de Dios, hoy en día pues hablan de cómo enriquecerse, cómo tener bendición, cómo recibir bendición del cielo. Hay unos que se atreven a decir que cuando hacen cultos cae oro del cielo, caen diamantes, cae polvo de diamante, o sea, cosas como esas. Y su mensaje es: sé próspero, sé rico, vas a recibir una bendición grandísima, vas a ser millonario. O sea, esas palabras, el evangelio de la prosperidad. Pero no hablan, no llevan al pueblo al verdadero mensaje, un llamado al arrepentimiento. Ese es el mensaje que la Biblia nos ha dicho durante muchos años, durante mucho tiempo, y muchos no le han prestado atención. Era el mensaje que el Señor Jesucristo dio en sus sermones. Yo he venido a rescatar a los pecadores, yo he venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Ese era el mensaje del Señor. Ese era el mensaje, y es el mensaje, el verdadero mensaje del evangelio. Lo que estaba perdido es encontrado. Y lo decía el Señor a través de las parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, la parábola del hijo pródigo. Mi hijo muerto era, y ha resucitado, ha vivido, lo he encontrado. O sea, ese era el mensaje. El Señor vino a rescatar a los que estaban perdidos. Pero ¿qué pasó qué pasó con los profetas? Se pusieron a hablar de otra cosa. Y dice que Dios derramó espíritu de sueño, cerró los ojos y hay un velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Un velo que no les permite ver la realidad. Dice: y os será toda visión como palabras de un libro sellado. Mire lo que dice: os será toda visión como palabras de un libro sellado. Un libro que no se puede leer. Y entonces al que le dijeren, lee ahora esto, dirá, no puedo, porque está sellado. Y luego dice: y si se diera este libro al que no sabe leer, y diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. O sea, en otras palabras, hay un
entontamiento a nivel general, una ignorancia, una ceguera espiritual. Y eso se resume donde dice el versículo, lo que dice el versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, mire lo que dice, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento que les ha sido, un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esa es la realidad que muchos hoy en día están viviendo y están experimentando. Una ceguera espiritual. Y dice, y el pueblo se acerca a mí. Dice, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. ¿Qué quiere decir esto? Vienen, oran muy bonito, hacen alabanzas muy bonitas, cantan canciones muy hermosas, muy inspiradas. Pero dice, pero su corazón está lejos de mí. Y una vez más aquí el Señor nos está dando un mensaje. Lo más importante para nosotros como creyentes es el estado del corazón. No es tanto lo que hablemos, lo que digamos, lo que cantemos o lo que prediquemos. Es lo que hay en el corazón. Y aquí lo dice, el Señor está mostrándonos una realidad. Este pueblo se acerca a mí con su boca, me honra con sus labios, pero hay un corazón lejos, un corazón alejado. Y este mandamiento, esta palabra, la repite el apóstol, la repite el Señor Jesucristo en Mateo 15 y en Marcos 7. Era la realidad y es la realidad de muchos. Ahora yo pregunto, ¿acaso es la realidad suya? Aquí el Señor nos está llevando a que examinemos el corazón, a que examinemos nuestro interior. ¿Cómo está su corazón, amado oyente? ¿Cómo está su corazón? Dice aquí que el corazón está lejos. Dice, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El temor es un mandamiento de hombres. Y esta palabra a mí me llama la atención. ¿Por qué? Porque muchos se dejan llevar más por las tradiciones de los hombres, por tradiciones que han armado los hombres, que están muy lejos de lo que verdaderamente enseña la palabra de Dios. Entonces, siguen las tradiciones de los hombres en lugar de ir a buscar lo que verdaderamente dice la palabra de Dios. ¿Por qué el Señor Jesucristo les recordó esto? ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, después de que los judíos regresan de Babilonia, ellos regresaron muy contaminados, con muchas tradiciones, con muchas liturgias, con muchas enseñanzas hechas por los mismos hombres, diferentes a lo que Dios había planteado y había instaurado en su palabra. Y hoy en día todos esos judíos se dejan guiar por esas tradiciones. Eso era lo que el Señor estaba reclamando. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor aquí? Mire, acerque su corazón al Señor. Acerque su corazón. Acerquemos el corazón. Y cuando nosotros acercamos el corazón, el Señor quita toda ceguera espiritual. El problema que hay que resolver es este. Hay mucha ceguera espiritual en la vida de mucha gente. Y usted hoy, amado oyente, mire, reciba este diagnóstico y corríjalo. Vamos a permitirle al Señor que ese corazón se acerque a Él. Que ya no estemos solamente viviendo una religión de labios para afuera.
de labios hacia afuera, pero con un corazón lejos. Dios no quiere eso. Dios quiere que el corazón esté cerca y que el temor de Dios en nuestra vida no esté basado en condicionamientos de hombres, en mandamientos y en tradiciones. Que el temor de Dios esté basado en el amor a Él, en que esté arraigado en los mandamientos de Dios. Que esté arraigado en los mandamientos de Dios. Dice en el versículo 17, no se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero, y el campo fértil será estimado por bosque. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Porque el violento será acabado, y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta, y pervierten la causa del justo con vanidad. Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre, y santificarán al Santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Y aquí está hablando entonces de que va a llegar un tiempo en que esa ceguera se va a quitar, de que esa ceguera se va a acabar, de que esa ceguera va a desaparecer y va a haber un tiempo de salvación. Aquí nos habla de que el bosque se convertirá en un campo fértil, un campo fructífero. El Líbano pues era un bosque lleno de árboles, pero esos árboles pues son solamente madera, esos árboles no dan fruto. Ahora, no quiere decir esto que entonces estamos fomentando la deforestación de los bosques, porque no es así. Pero el Señor lo está diciendo aquí, que aquello que no da fruto, pues se convertirá en campo fructífero y en campo fértil. Y luego dice que los sordos oirán las palabras del libro. ¿Se acuerdan que decíamos en la sección anterior que no iban a entender? El libro estaba sellado, el libro estaba cerrado para muchos. Dice que los sordos oirán las palabras y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad. Se acabará la ceguera, la sordera espiritual. Y dice que los humildes crecerán en alegría en Jehová, y los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Habla del violento que será acabado, y el escarnecedor será consumido. ¿Quién es ese violento y quién es ese escarnecedor? Pues el que los manda a todos. Ese enemigo, Satanás, será acabado. Recuerde que ese enemigo, Satanás, está detrás de todos aquellos que impiden que nuestra vida se acerque a Dios. Siempre hay un impedimento. El enemigo siempre ocasiona un impedimento o algo que hace que haya una sordera, que haya una ceguera espiritual. Dentro de poco tiempo, entonces ese bosque sin frutos va a dar fruto. Los sordos van a poder oír, los ciegos van a poder ver, y ya no van a tener más oscuridad. Los pobres y los más necesitados se alegrarán, y van a desaparecer los orgullosos, se van a acabar los mentirosos que acusan a otros falsamente. Se va a acabar todo ese engaño. Y entonces aquí viene que va a haber un tiempo de redención, un tiempo de levantarse, la era mesiánica, el tiempo cuando el Mesías va a reinar, va a ser juzgada toda maldad, se va a acabar todo lo malo que haya, y vamos a ver frutos
Mis amados, es tiempo de que le pidamos al Señor que esto empiece a pasar, que sea quitada toda sordera y toda ceguera espiritual de nuestras vidas. Como les decía hace un momento, hoy estamos viviendo estos tiempos difíciles, donde hay mucho estupor, donde hay mucha ceguera, donde vemos la gente con sus ojos cubiertos con un velo, creyendo mentiras, creyendo engaños, dejándose guiar por tradiciones de hombres. Pues va a llegar un momento en que vamos a empezar a ver el fruto. Y esto es una promesa para la iglesia. Esto es una promesa para la iglesia. Hoy en día, para este día, el Señor, esos sordos van a empezar a oír. Los ciegos van a empezar a ver. Y mucha gente va a empezar a levantarse. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana que nosotros seamos esas personas que se levantan, esas personas que oyen, esas personas que vencen la ceguera espiritual y la sordera espiritual. Padre Santo y Poderoso, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por darnos, Señor, esta preciosa oportunidad de poder estar aquí delante de ti, disfrutando, deleitándonos en tu palabra, deleitándonos en tu amor, deleitándonos, Padre, en tu misericordia y en tu bondad. Yo quiero darte gracias, mi Señor, porque tu palabra nos lleva a entender la realidad. Es el diagnóstico de lo que vivimos hoy en día, Señor. Padre, tu palabra hoy nos ha enseñado que la realidad hoy es que este pueblo de labios me honra, pero tiene un corazón lejos, un corazón distante, un corazón alejado. Ayúdanos, Padre, a vivir una verdadera fe contigo, Señor. Ayúdanos, Padre, a estar cerquita de ti en nuestro corazón. No permita, Señor, que nuestra fe sea solamente de palabra, de boca, de palabras bonitas, de canciones bonitas. Ayúdanos cada día, Señor, a que nuestro corazón esté cerca de ti, esté cerca de tu altar, Señor. Es lo que más anhela. Es lo que más anhelas tú, Señor. Y hoy nos lo dejas ver a través de esta palabra. Ayúdanos, Señor, a que sea quitada toda sordera, toda ceguera espiritual, todo estupor, todo entontamiento, para poder verte, Señor. Que los oídos de los sordos se abran para oír. Que los ojos de los ciegos se abran para ver, Señor. Y que el corazón de tus hijos se acerque a ti, Padre Dios. Que cada uno se acerque con un corazón sincero, con un corazón humillado, con un corazón, Señor, quebrantado delante de ti, Señor. Pero sobre todo, con corazones arrepentidos, Padre Dios. Con corazones arrepentidos, Señor. Padre Santo, yo hoy oro para que seas tú, Señor, derramando sanidad sobre la iglesia. Levantando, Señor, a tus hijos. Rompiendo toda cadena de opresión, Señor. Y permitiendo que cada uno de los creyentes hoy se levanten en victoria. Que esos enemigos sean desmenuzados como polvo. Que esos enemigos, Señor, el aire los disperse, como tamo que arrebata el viento, Señor. Yo te doy gracias, te doy muchas gracias, mi Señor, y te pido que te quedes con nosotros en este día, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.